Hola chicos, esto es Luisca1902 nuevamente y el día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el video pasado y es hablando un poco de la teoría de los modificadores para saber exactamente para qué funciona y para qué los podemos utilizar en nuestros proyectos. Recuerdo que en el tutorial pasado olvidé hablar del modificador Bevel. Bueno, recuerden, eso es teoría. Si no les gusta la teoría, sáltenselo. En un siguiente tutorial van a encontrar algo tal vez más interesante para ustedes. Menos informativo, probablemente, pero tal vez más interesante. Entonces, el bevel. El bevel es algo sencillo, pero un poco más complejo de lo que parece. El bevel es el siguiente. En el modificador tenemos aquí el modificador bevel. Y básicamente lo que hace es generarnos esta esquina, entre comillas, redondeada. Nos genera un segmento, se llama, en cada esquina de nuestra figura para darle, digamos, entre comillas, un acabado un poco más realista, ¿sí? Porque resulta que si tenemos esto así, es un poco bastante irreal, porque en la realidad no tenemos ningún borde así totalmente recto. Las cajas, los bordes que hay en la realidad no son realmente rectos, son curvos. Obviamente a medida microscópica, pero son curvos. Y eso tiene mucha influencia en, por ejemplo, de hecho, vemos el smooth. Y bueno, eso nos transforma en eso todo muy extraño. Esto tiene mucha influencia, de hecho, no es muy flat, perdón. Ahora sí. Sí. Quitémoslo. Esto tiene mucha influencia en cómo reaccionan la luz, por ejemplo, los reflejos y la luz, los reflejos o la transparencia incluso, cómo reaccionan a nuestro objeto. Entonces, si vemos acá nuestra forma de sombreado es así, porque no tenemos muchas subdivisiones. Sin embargo, al momento de añadir el bevel, que le añadimos un poco más de geometría y le damos esa curvatura, vemos que la luz reacciona de manera diferente. Porque aunque vemos que, no importa que eso sea la simulación de sombreado, aunque vemos que hacia acá está la sombra, es decir, la luz viene de como por acá arriba a la derecha, igual nos genera un reflejo de luz brillante acá en los bordes. Y así es como funciona la realidad. Por eso es importante el modificador bevel. Ahora bien, dentro de las cosas que tenemos acá, vamos a poner esto en flat otra vez. Dentro de las opciones que tenemos acá tenemos width, que es básicamente width, que es básicamente la influencia. O sea, qué tanto influencia tiene el bevel dentro de nuestro objeto. El número de segmentos, es decir, la resolución entre comillas de este bordeado. Si tiene 2 es más, 3, 4 y así, cada vez es más suavizado. Démoslo en 1. El perfil, uy, la verdad no sé para qué es el perfil. Debería ser para si es hacia adentro o hacia afuera. Pero, ya, si tenemos más de un segmento, si tenemos dos segmentos, sí, perdón. El perfil es si está hacia afuera, o sea, si está muy hacia afuera, obviamente se va a hacer la esquina normal. A medida que nos vamos acercando, va haciendo el velo un poquito más centradito. Si nos quedamos en un número, el número más bajo, el bevel se hace hacia adentro. Eso es básicamente el perfil. Entonces pongamos punto 5 acá. Listo. Por defecto, quitémosle un segmento. El material acero en esto no sé para qué sirve, nunca he sabido, nunca lo he usado tampoco. Tenemos aquí tres opciones para chequear. Tenemos dos chequeadas, que es el Clamp Overlap y el Loop Slide. No tenemos chequeada la Only Vertices. Si le damos Only Vertices, solo los vértices, las esquinas de nuestros, es decir, los puntitos de nuestra figura, los puntitos de nuestra figura, se va a hacer el efecto bevel. Solamente para los puntitos y aplica las mismas medidas. Entonces hacemos más, es más hacia adentro. El número de segmentos también debería aplicar, sí, también aplica. Y pues eso. Entonces, pues depende del trabajo que estén haciendo, ¿no? Realmente está deshabilitado. Tenemos el Clamp Overlap. Y lo que hace el Clamp Overlap y por qué está habilitado por defecto es que si lo quitamos y el width va demasiado ya, esto se va a sobreponer y nos va a generar todo esto. ¿Sí? Se va a hacer la figura hacia adentro y pues bueno. Eso es lo que evita el Clamp Overlap. Sinceramente, el Loop Slide no sé para qué sirve. El Loop Slide tampoco lo he usado jamás, pero siempre está habilitado, entonces dejémoslo ahí. Listo, entonces entre las últimas opciones tenemos el modo de límites y el modo de width, o sea, del grosorcito este. Y para explicarlo, entonces vámonos a los primeros. El modo de límite quiere decir el modo en el que la herramienta nos va a calcular el borde.
funciona, el non pues es el por defecto. Si le damos un ángulo nos va a dar un poquito más de control. Bueno, iba a decir por ejemplo esta figura, pero no, esta figura no nos sirve. Hablando de tal vez una figura que tenga ángulos diferentes, esta figura tiene puros ángulos de 90 grados, todos son de 90 grados, como pues un cubo, pero una figura que tenga ángulos diferentes, tipo de 60 o cosas por el estilo. Si, aquí podemos controlar un poco más qué bordes se ven con el biselado y qué bordes no se ven con el biselado. Entonces, si nos vamos hasta acá más allá de 90, pues obviamente, vamos a ver, si nos vamos acá a 90, ahí es donde ya no hay un de hecho hay un bisel acá porque Blender está mal calculando creyendo que este no tiene ángulo de 90 grados. Y cuando nos vamos, oh por Dios, cuando nos vamos hacia acá, ya ahora sí tiene influencia, porque es un poco menor de 90 grados. Ahí dice 90, sin embargo el número correcto es 89.9. A ver, esto es el weight. Bueno, es que la verdad no sé. Denme un segundito, voy y lo busco. Listo, estaba buscando la traducción literal. Weight significa peso. Sin embargo, no es realmente así como funciona porque, bueno, no le vamos a añadir un peso a esta figura ahorita, no estamos trabajando con física. Sin embargo, lo que hace referencia es una herramienta específica dentro del modo de edición. Recuerden, teníamos tres modos de selección. Tenemos el modo vértice, que es el que tenemos ahorita. Con Control Tab, o por acá abajito, tenemos nuestros modos de selección, como por ejemplo el modo cara, que nos deja seleccionar las caras. O tenemos el modo borde, que nos deja seleccionar las conexiones entre vértices. Cuando seleccionamos un borde, podemos darle Control E y nos va a abrir nuestra, llamémoslo ventanilla desprendible de selección para edges o para bordes. Tenemos muchas cosas acá. El que nos interesa ahorita es Edge Bevel Wave. Esta herramienta aparece cuando tenemos el modificador Bevel activado. Si le damos ahí nos va a automáticamente colocar algo. Entonces ahí podemos seleccionar si este va a tener el bisel o no, el bevel o no. Y nos da pues obviamente más control sobre nuestra herramienta. Entonces si este tiene, ahí ya podemos seleccionar. Entonces si aumentamos pues ya tenemos mucho más control sobre nuestra herramienta, sobre nuestro modificador. Y por último tenemos Vertex Group. De hecho, quitamos esto porque no. 0. Listo. Y también tenemos nuestro modo de límite de vértices. Vamos a entrar rápidamente a un tema que no hemos trabajado ahorita, pero que vamos a trabajar más adelante, que es la creación de grupos de vértices. Entonces, para ello nos vamos a esta pestañita aquí, que si recuerdan les había dicho que era la pestañita de vértices para objetos que tienen vértices. Y creamos la selección, voy a crear esta Y o esta T acá. Y ese va a ser nuestro nuevo grupo. Entonces lo selecciono y le doy a Vertex Group. Aquí nos dice Vertex Groups, eso significa grupos de vértice. Le doy al más y me creo un nuevo grupo. Ahora lo último que tengo que hacer es darle Assign, que es asignar. Entonces me va a asignar estos punticos que tengo aquí seleccionados a ese grupo. Entonces, por ejemplo, si deselecciono todo y quiero seleccionar eso otra vez, solamente le doy aquí en Group y le doy Select y me va a seleccionar el grupo de vértices que ya creé. Ahora, volviendo entonces a nuestro modificador, cuando le damos aquí en Vertex Group o en Grupo de Vértices, nos va a aparecer el escoger. Entonces, si nuestro objeto tiene más, nos aparecen todos acá, pero como este solo tiene un grupo de vértices que se llama Group, le damos ahí y va a tener influencia solamente sobre ese grupo de vértices. Muy interesante. Listo, ahora lo siguiente vamos a volver a todos. Lo siguiente es el método sobre el cual calcula como la profundidad de esta cosa, del width, del biselado. Entonces si le damos offset, de hecho vamos a ocultar estos dos porque, no, de hecho quitemos esto porque esto estaba oculto y simplemente lo vamos a eliminar. Y ahora sí vamos a ocultar estas dos. Ahora sí. Listo, disculpen eso. Si miramos bien el modo de width, de width, que tampoco sé qué es, vamos a buscar la traducción literal. Aparentemente la traducción de width es anchura o amplitud o por ese estilo. Entonces este sí funciona acá. Entonces,
tenemos que, recuerden que nuestro cubo, así como está, es 2 por 2 unidades. Ahí pueden ver un poco las lineecitas. No sé si puedo aumentar eso, no recuerdo. Ahí pueden ver un poco las lineecitas. Subdivisiones, si las quito, lo veo mejor. Que no, uno. No las puedo ver más oscuras, desgraciadamente. Pero ahí se pueden ver mejor. Las lineecitas acá nos muestran el grid o la malla. Y cada cuadrito es una unidad cuadrada, es decir, 1 por 1. Entonces nuestro cubo mide 2 por 2. ¿Listo? Tengan muy en cuenta eso. Entonces, para el bisel, para el offset normal, significa, eso es lo que significa este valor. Funciona con unidades. Entonces, si le damos offset de 1, quiere decir que una unidad se nos va a venir hacia adentro. Si le damos .50, se nos va a venir media unidad y es exactamente la mitad ahí de nuestra unidad. Otra vez, para un poquito más de control. En el modo width, a ser sincero, ese no sé exactamente para qué, cómo funciona, pero nos genera el clamp, es decir, como el límite mejor, de una mejor manera, como pareciera que ya no nos deja tener más influencia ahí. Como si calculara o eligiera cuál es lo máximo que puedes hacer sin que se dañe el objeto. Profundidad tampoco sé qué es, pero este sí hace lo que se le dé la gana. Y porcentajes. Porcentajes es de cada borde qué tipo de porcentaje pues se va a hundir. Si le damos 0.2 quiere decir que, si le damos 20 quiere decir que va a ser el 20%. Si le damos 50, por ejemplo, se va a poner completamente, porque recuerden que de este objeto 50% es, bueno, la mitad. Eso es básicamente con la herramienta Bevel. Vamos a quitar esto. Un poquito más complejo de lo que se creía, ¿no? ¿A que sí? Siguiente herramienta, siguiente modificador es el modificador, Mask. Listo. El modificador Mask nos va a servir un poco más si trabajamos con Susan. Vamos a poner a Susan. Y vamos a darle un sombreado así bien cool. Smooth. Listo. Y lo voy a poner en su dirección de superficie de 2. Listo. El modificador Mask funciona. De hecho, este va a tener que estar. Quitamos el modificador. El modificador Mask es para enmascarar una parte del objeto. Hasta donde yo le he visto, solo le he encontrado uso dentro del trabajo modelado. Por ejemplo, si tienes una figura acá, no, como normalmente modelamos en el modo de vista ortográfica, no podemos ver por dentro, digamos que Susan tuviera, Susan es el mono por cierto, que Susan tuviera una estructura interna para la boca. Entonces no podemos verla ni aunque nos acerquemos infinitamente. Si nos vamos al modo perspectiva ya podemos verlo, sin embargo es un poco complicado de ver las cosas así, de trabajar así. Entonces, para lo que sirve el modo máscara es, por ejemplo, me paro de frente, Z para modo malla para poder seleccionar los vértices de atrás también. Selecciono todo esto, voy otra vez a Z y voy a tener que volver a crear un grupo de vértices, es decir, bueno, para esta figura me voy a vértices, recuerden, más para nuevo grupo de vértices, se va a llamar grupo no me importa, y lo seleccionado y le doy assign. Entonces ahora este grupo de vértices va a estar asignado a este grupo llamado grupo. De hecho vamos a darle doble clic para llamarlo máscara, solamente para tener como eso ahí de referencia. Entonces ya si vamos bueno, si estamos en el modo tabulador, no desaparece. Volvemos al modo, objeto. Y acá seleccionamos en Vertex Group Mask. Y eso lo que va a hacer es que nos va a enmascarar lo que no estaba seleccionado. Así ya podemos dentro del modo de vista ortogonal ver. Bueno, pues ver, ¿no? Es como cuando escondemos algunos vectores para poder trabajar. Funciona para lo mismo, básicamente. Tiene algunas funciones diferentes que honestamente no las conozco porque no las he usado lo suficiente o no las he usado nunca. Como por ejemplo el modo Armature para esqueletos. La verdad no. Para rigs, la verdad no lo había usado nunca, pero supongo que enmascara los vectores que están asignados a un hueso en específico. Tal vez para facilitar el trabajo. Ahora, obviamente con esta flechita doble acá lo puedes invertir, entonces vas a tener la otra selección. Para eso funciona la máscara, realmente para eso, no es para más. Voy a quitar esto y vamos al siguiente. Déjenme anotar porque después se me olvida. ¿Cómo era? Mask. Listo. Ahora vamos al modificador Mirror. El modificador Mirror es una cosa que se usa muchísimo. Digamos, por ejemplo, modelando personajes.
Porque no quieres ir a modelar un brazo y luego modelar el otro brazo, luego vas a modelar una pierna y luego modelar la otra pierna, una oreja y luego la otra oreja. No, porque realmente la mayoría de personajes que creamos son simétricos o tienen cierta simetría. Entonces crean simétricos y ya después modifican alguna otra cosa. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Susan. Si yo lo estuviera creando desde cero, yo no me pararía a tener que crear todo esto, luego modificar todo eso. Simplemente usaría un modificador mirror. Y para ello voy a tener que ir a eliminar otra vez. Bueno, menos mal estaba seleccionado. Le doy X y le doy delete. Sable expendible delete, le doy vértices. Entonces ya todo lo tengo la mitad de Susan. Si le doy el modificador mirror, ¿dónde está? Por defecto, me va a dar el eje X como el eje de espejo. El mirror es espejo, perdón, no les dije. Como el modo de espejo. ¿Listo? Y nos va a reflejar a partir de nuestro origen, del origen de nuestro objeto. Por defecto nos va a reflejar a partir del origen de nuestro objeto, perdón. Ahora, si vemos aquí a Susan, tenemos que la unión no está totalmente bien, se ve rarita por acá la luz y el sombreado se ve rarito. Y esto es porque tendría que activar aquí Clipping. Y ya. ¿Sí? Así. Entonces cuando activo Clipping, de hecho no, desactivamos Clipping primero. Entonces listo, eso está fuera del modo edición, entonces ya tenemos el espejo. Entonces si me voy de frente y entro en el modo edición y selecciono, por ejemplo, con A todo y lo muevo hacia la derecha, esto va a pasar porque se va a modificar a tiempo real, ¿verdad? Porque es un espejo realmente. Mientras tenga el origen ahí, todo se va a mover a partir de ese objeto. Tenemos otras cosas, por ejemplo, Vertex Groups. Ya. Tenemos, por ejemplo, Vertex Groups, Clipping y Merge. Y los ejes. Los ejes los vamos a ver ahorita, pero no tienen relevancia. Si no tenemos nada seleccionado, por ejemplo. Si no tenemos Merge, nos va a aparecer esa línea porque van a ser objetos diferentes. Si le damos Merge, dependiendo de este límite que leemos acá, que es 0.001 unidades, se va a desaparecer el bordecito porque entonces va a estar mezclando este vértice con el vértice pues del otro lado. Recuerden, aquí si habilitamos esto podemos ver los vértices dentro del modo edición. ¿Ok? Se ve suavizado bonito porque está el subdivisor mirror está debajo del el modificador mirror está debajo del subdivision surface. Si lo ponemos arriba, de hecho esto debería aparecer y debería ser más bonito. Ahora sí está curveadito bonito. Listo. Clipping es para que cuando algo se acerque al centro de nuestro espejo se quede ahí, entonces no lo podemos mover ni para allá ni para allá. Estoy tratando de moverlo y solo se puede mover de arriba a abajo. Para eso es Clipping. Y Vertex Groups es para que cuando apliquemos este Mirror Modifier, recordemos que, espero haberlo explicado al principio, recordemos que aplicar un modifier o un modificador quiere decir que todo lo que está dentro de eso se va a aplicar. Es decir, vemos que ahora solo puedo editar la parte de la derecha, ¿no? Porque ese es el que está en la base de nuestro espejo. Si me salgo al modo objeto, que es lo que tengo que hacer, y le doy aplicar, por ejemplo, ya ahora me va a crear la geometría y ya no se puede deshacer y ya no tengo, digamos, un espejo, un efecto espejo. Entonces voy a darle control Z y control Z y control Z y no, tengo que crear otra vez el Mirror Modifier. Entonces se aplica, ¿listo? Vamos a aplicarlo otra vez. Si tuviera un grupo de vértices, no lo puedo aplicar en el modo edición, perdón. Si tuviera un grupo de vértices como lo tenía, pero estaba del otro lado, de hecho, lo tengo creado como grupo. Y si lo doy aquí en Vertex Groups, cuando le dé a aplicar, se me va a crear otro grupo de vértices simétrico. Es básicamente para eso, nada más. Esto es para coordenadas, realmente no sé para qué, nunca lo he usado tampoco. Y esos son los ejes de espejo. Si le doy Y, nos va a poner el espejo en el eje Y. Si le doy Z, nos va a poner el espejo en el eje Z. Con todo seleccionado nos da formas muy extrañas. ¿Listo? Entonces, qué cosa tan extraña. Yo tenía aquí otro objeto, creo que es este, que tiene también el modificador Mirror activado. Y miren que el centro es este. Y este es mi objeto base realmente. Esto que tenemos aquí es el objeto base.
Entonces cuando le aplico el mirror o el espejo en el eje X, me genera esta cara, y cuando lo aplico en el eje Y, me genera esta otra cara. Para eso básicamente funciona. También tenemos esto de mirror object, para que el efecto espejo no se realice desde nuestro punto de origen del objeto, sino desde el objeto que seleccionamos. Selecciono este y este va a ser el mirror. Entonces por eso se ve así extraño. ¿Listo? Sobre el mirror modifier no hay mucho más que decir. Entonces vamos a quitarlo. No era este. Chable. Vale. Voy a eliminar este objeto que ya me está estorbando. Eliminemos a Susan y vamos a ver con el cubo cuál es el siguiente modificador. Ya, tenemos el modificador Multi-Resolution. Multi-Resolution es una cosa muy chévere y sirve más que nada para... ¿cómo se llama eso? Para esculpir, para la escultura en 3D. Ya vamos a ver cómo. Entonces, primero que nada vamos a borrar no, de hecho no lo vamos a usar. Si le dan control y tabulador, nos vamos al modo que no es. Voy a tener que ir aquí al modo objeto, abrir esto y abrir el desprendible y darle modo escultura o sculpt mode. Eso nos va a dar las herramientas de escultura dentro de Blender. Pero entonces ahora si trato, usen cualquiera, todas estas son herramientas diferentes y pueden ver el ejemplo de para qué sirven. Es para hacer burbujas, para inflar, para jalar, para poner plano, para rellenar un hueco. Bueno, todas esas son cosas para esculpir, ¿sí? Esculpir no es mi fuerte, la verdad, podría enseñarles lo básico, pero no es mi fuerte. Estamos girando en un eje extraño, déjenme centrar esto. Ahora sí. Entonces, si me voy a esculpir, busquemos el de agarrar y mover. Estoy clicando en cualquier lado y realmente no pasa nada. Voy a quitar esto. Y realmente no pasa nada, no se modifica nada. Pero si voy y selecciono, tengo, listo. Si voy y selecciono una esquina, un vértice, ahí sí me modifica. Porque esa es la geometría que tengo y esto va a modificar los vértices. Con el modo escultura voy a mover los vértices. Entonces si solo tengo 8 vértices dentro de mi cara, dentro de mi objeto y tengo 6 caras, pues obviamente no voy a tener geometría suficiente para trabajar dentro de la escultura, solo voy a estar moviendo esto. Entonces si quiero usar otra herramienta como... ahora se están moviendo los dos porque por acá debe estar activado el mirror dentro de la edición. Dentro del... ¿cómo se llama eso? Dentro del esculpido. No lo veo, pero debe estar activado el mirror, por eso se pasa. Porque este cubo no tiene mirror, ¿sí? No, el cubo no tiene mirror. Bueno, entonces no tengo. Y si busco otra herramienta, por ejemplo la de inflar, no puedo realmente hacer nada. Porque no me va a inflar, no tiene geometría para inflarme el cubo. Entonces lo que puedo ir a hacer es entrar al modo edición, dar W, subdividir. Subdividir. Y si quieren acá les aparece el número de cortes y le vamos a aumentar varios. Hasta por ahí. Entonces ahora sí ya puedo esculpir porque ya tengo geometría para esculpir, ya tengo polígonos para poder esculpir. Pero entonces lo que haga con esto, cuando entre, va a quedar así la forma. Realmente no voy a poder modificar más y me va a quedar en alta resolución sí o sí. Y a medida que tenga más polígonos dentro de mi escena o dentro de lo que estoy trabajando, mi ordenador o mi computador inevitablemente va a comenzar a ponerse lento. Porque a medida más polígonos va a empezar a usar más de nuestra memoria RAM o de nuestra tarjeta gráfica para poder funcionar. Y bueno, se va a empezar a trabar, como les decimos. Entonces no va a funcionar bien. ¿Listo? Entonces, y para eso es el modificador Multi-Resolution. Si me devuelvo al modo objeto, y de hecho voy a darles muy fácil que se me olvide. Si me devuelvo al modo objeto y vamos a verlo de frente, lo voy a mover hacia la derecha y voy a crear un nuevo cubo. Si me vuelvo al modo objeto y en el modificador pongo Multi-Resolution, que les gusta mi inglés, este es el menú para tener como, bueno, digamos que tener una simulación de mayor geometría dentro de mi objeto para poder esculpirlo sin que mi computador empiece a trabarse. Porque, digamos, en este objeto no sé cuántas. Vamos a ver. Este objeto tiene 6144 caras. Entonces, si sigo trabajando ahí, pues mi computadora indudablemente se va a empezar a alentar. Entonces, con el Multi-Resolution lo que va a hacer es simular como si mi objeto tuviera
tuviera más polígonos para poder trabajar con el esculpido. Por ejemplo, me voy al Sculpt Mode y aquí voy a empezar a añadir una subdivisión, por ejemplo. Otra subdivisión, otra subdivisión, otra subdivisión. Me hizo un circulito porque está funcionando como si fuera un subdivision surface. No importa. Entonces tenemos aquí que para esculpido está en 4, para el render está en 4 y para preview vamos a ponerlo en 4 también para que todo lo veamos en tiempo real. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, si me vuelvo al modo edición, todavía tengo el mismo cubo, los mismos polígonos. Este solo me lo está simulando. Sin embargo, si empiezo a trabajar con la geometría, por ejemplo, si empiezo a esculpir, sí me va a mostrar la geometría simulada siendo esculpida, siendo modificada. Para eso sirve el multi-resolution. Está re incómodo. Déjenme... No, todo es para este, no. Déjenme ponerles... Así. Oh, vale. Entonces para eso sirve el multi-resolution. Entonces puedo save external, es decir, como guardar el desplazamiento de la malla a otro, como otro objeto. Puedo guardarlo dentro del mismo dándole a aplicar. Y entonces esto me va a usar la subdivisión óptima. No quiere decir que me va a tener el mismo número de subdivisiones que este, sino va a ser la óptima. De hecho, vamos a darle... Vale. El Camouflage me dio la subdivisión de superficie. Y el Simple no me hacía la subdivisión de superficie. No lo sabía, honestamente no lo sabía. Y es bueno descubrir cosas nuevas. Accidentes felices, dice Bob Ross. Solo estoy usando una herramienta esculpida, no sé usar más. Vamos a hacerle una barbillita. Listo. Entonces cuando le dan a aplicar, tenemos que salirnos tenemos que ir al modo objeto. Cuando le damos a aplicar, me va a crear geometría. Sin embargo, la geometría es por mucho menor que esta y fue bastante más optimizada. Para eso es el multi-resolution, para poder trabajar figuras con mayores polígonos que no tienen tantos polígonos, sin que nuestro computador se vuelva un 8, dicen por ahí. Déjenme guardar la miniatura. Listo. Siguiente modificador. Que nos queda... ¿Cuánto tiempo? 27 minutos. Listo. Nos queda el remesh. La verdad no me acuerdo para qué. Déjenme ver. Multi-resolution. Listo. El remesh. A ver. Ya sé para qué sirve el remesh. Para el cubo no nos va a servir para nada. Déjenme habilitar el grid otra vez. Listo. El remesh es como... A ver, ¿cómo decirlo? Remesh es como rehacer la malla, ¿sí? Para optimizarla. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo... déjenme pensar... Ya. Vamos a añadir una nueva capa de texto, que no... Pues tampoco es tan complicado, ¿no? Vamos a pararnos de frente, voy a ver desde arriba. ¿Cómo era? Listo. Le doy tabulador y voy a borrar todas las letras porque la T es la que me va a funcionar. Sí, señor, la T es la que me va a funcionar. Funciona con otras formas, pero vamos a usar la T. ¿Listo? Voy a ir a las herramientas de fuente, las herramientas aquí de texto. Voy a acercarme un poco a la T y voy a darle extruir bastante. No, bastante no, así más o menos. Para hacerla 3D, le daría un bevel, pero no es la idea, de hecho. Listo. A ver, un poquito de geometría con el extruir. Vamos a poner punto 1 para que sea más. Y listo. Si le doy centrar, se va a quedar aquí en el centro de nuestro objeto. Y listo. Pero sin embargo, esto sigue siendo una herramienta de texto. Es decir, si le doy edición, voy a poder borrar el texto. Lo que voy a hacer es darle Alt C y me va a abrir el menú de convertir. Aquí dice convertir a hacer curva desde una herramienta de texto o hacer malla desde una herramienta de texto. Entonces lo voy a dar aquí y ahora sí ya tengo una malla, tengo la T como si fuera una malla. Ahora, de hecho está bastante bien creada. Sin embargo, si quiero añadirle otras cosas, como por ejemplo añadir un modificador de superficie, Subdivision Surface, ven cómo se ve de extraño. O la otra cosa podría ser el bevel, por ejemplo. Como parece muy extraño y se ve muy raro. Esto es porque nuestra malla no es
digamos, correcta, es para una herramienta de texto, estaba hecha para una herramienta de texto, no está optimizada para modelar, no podemos seguirla trabajando bien. Si quiero hacer una T diferente o como quiera, si quiero seguir modelando, no está hecha para eso. La malla está mal hecha. Recuerden que les hablaba hace algún tiempo en alguno de los videos que no nos sirve tener triángulos para modelado normal. Para juegos tal vez porque no necesitan subdivisión. Sin embargo, para modelado, trabajo en animación o demás, no necesitamos tener triángulos. Es lo peor que podemos tener. Necesitamos tener quads o cajas cuadradas, caras de 4 vértices, porque es lo mejor en cuanto al control de la cara en sí. Tampoco nos sirve tener pentas, cosas de más para allá. Bueno, el número óptimo son 4 vértices. Ahora, lo otro es que, por ejemplo, esta figura está separada. Está separada en esto, en el de arriba y en el de abajo, lo cual no nos sirve. Queremos que todo sea una malla, ¿listo? Entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar toda la malla. Y vamos a ir hasta por acá a la izquierda, en donde dice abajo Remove Doubles. Y esto va a remover los vértices repetidos y los va a juntar las figuras. Mire, se removieron 16 vértices que estaban repetidos. Entonces ahora si selecciono este y lo muevo, va a ser una sola. Esto me va a ayudar también. Cuando le doy a Subdivision Surface, va a funcionar un poco mejor, no nos mintamos, está un poco mejor que lo que funcionó hace un rato. Quitémoslo y cuando añadimos el bevel debería funcionar un poco mejor. No perfecto, bastante lejos de estar perfecto, pero un poquito mejor. Un poquito mejor. Tenemos unas líneas extrañas por acá, pero funciona un poco mejor. Entonces para eso vamos a usar de un montón de vueltas. Vamos a usar el Remesh Modifier. Y esto lo que va a hacer es que nos va a crear una malla más homogénea, una mejor malla, una malla para trabajar que podamos seguir modelando. Que es básicamente deshacer estos triángulos que hay acá. Entonces vamos a modificador y ópale, modificador Remesh. Listo, al principio no parece que nada hubiera pasado. Sin embargo, si vamos y le damos Z para ver el modo malla, podemos ver una previsualización de cómo está. Ahora tienen muchos quads. Sin embargo, la malla ya es más, está mejor, ¿cierto? Podemos disminuir el número de cortes que va a hacer, por ejemplo, acá. Y ahí no me quita mucho porque, pues, sí. No me quita mucho, funciona perfectamente, de hecho. El número de cortes que va a hacer, el tamaño de los cortes que va a tener, o el cambio el cambio en la topología un poquito de los cortes. Me parece que no he estado perfecto. Esto es para añadir, opale, no, listo. Eso es para añadir el sombreado suavizado o quitarlo. no puedo para no usar el botón de acá, usas este habilitador de acá. Y el threshold, la verdad, no sé para qué decir, miren, no cambia absolutamente nada. Entonces, si le damos a aplicar, nuestra malla va a ser más homogénea. Démosle a aplicar. Y cuando entramos al modo edición, nuestra malla ya es casi perfecta para seguirla. De hecho, es perfecta para seguirla trabajando. Entonces, cuando vamos a añadir un modificador como el Subdivision Surface, sorpresa, ya está perfecta nuestra subdivisión de superficies. Ya no está fea, ya no está extraña, ya está más perfecta. Si queremos los bordes un poquito menos raros, podemos usar en vez del Subdivision Surface el Bevel. ¿Dónde está? El Bevel. Oh, sorpresa, otra vez. Está muchísimo mejor. Está muchísimo mejor nuestro bordeado. ¿Ah? Ahora, si digamos en nuestra malla tenemos que hay muchas cosas, como por ejemplo hay geometría que nos sirve. Por ejemplo, las laterales estas de acá. Si quito estas, si quito estas dos de acá, esta todavía va a ser un cuadrado. Entonces puedo seleccionar todo y me va a seleccionar con Alt y selecciono la mitad entre dos puntos. Y si hay un camino bien recto, nos lo va a seleccionar. Y para ello las vamos a eliminar de una manera diferente. Le damos a X y le damos a Dissolve Edges, de hecho, que son las líneas. Y listo, desaparecieron y no hicieron ningún cambio. Y nuestro número de caras ahora es 82. Lo voy a dar nuevamente aquí con la forma de selección en Edges o en bordes. Alt seleccionado y clic derecho entre dos vértices y eso me va a seleccionar todo nuevamente. X, Dissolve Edges. Y ahora nuestra figura perfecta para modelar tiene 54 caras, totalmente optimizada. Para eso sirve el modificador Remesh que ya usamos. ¿Listo?
Creo que ya se me fue muy largo y hoy sí quiero no hacerlo tan largo. Entonces, vimos hoy Bevel, Mask, Mirror y Remesh. Están haciendo un poquito largos estos videos. Espero que les esté gustando. Espero que estén entendiendo muchas cosas de las que estamos hablando. Déjenme crear una vaina cualquiera para ver lo que nos falta. Nos falta Screw. Nos falta Screw, Skin, Solidify, Triangulate o Wireframe. Súper bien. Entonces, para ver si se interesa en el siguiente video. El Screw es para hacer no solamente tornillos, hay un tornillo ahí y es para hacer tornillos, pero resulta que es como la forma del tornillo, la espiral es un modificador como para hacer espirales, sirve para muchísimas cosas más interesantes que solo hacer tornillos, como cuerdas enrolladas y cosas por ese estilo, súper bueno. El modificador Skin es para crearle como a partir de solo vértices, crear una figura. Es muy chévere para crear, por ejemplo, figuras Stickman. Espero que sepa cuáles son. El Solidify es muy bueno también, es para crear un objeto sólido a partir de un solo plano, o de varios planos, pues. Ya lo vimos. El Triangulate es para convertir quads en triángulos. Sirve para cuando quieres bajar los polígonos a algo, para, por ejemplo, trabajar ¿en qué? Trabajar en los juegos, para que los modelos trabajen en juegos. O tenemos el modificador Wireframe, que es básicamente para que solo se vea la malla de nuestro objeto. Entonces el próximo video va a ser bastante más rápido. Les agradezco mucho, chicos, por haber visto este video. Espero que lo compartan, que lo disfruten, muchas otras cosas. Nos vemos en el próximo video.